Hola, mi nombre es María Luisa Osorio Zamorano y soy estudiante en la Universidad Estatal de Sonora, Campus Benito Juárez. Y hoy les voy a hablar sobre grandes síndromes geriátricos. Como concepto tenemos que los grandes síndromes geriátricos son un conjunto de cuadros originados por la conjunción de una serie de enfermedades que alcanzan una enorme prevalencia en el anciano y que son frecuente origen de incapacidad funcional o social. Los grandes síndromes geriátricos incluyen inmovilidad, inestabilidad, caídas, incontinencia urinaria y deterioro cognitivo. Se caracteriza por su incidencia y prevalencia. Esta suele suceder cuando las personas llegan a una edad pues mayor. Presentación de diferentes patologías dan pie a otras patologías que se agreguen por el factor que ya está padeciendo. Deterioro de calidad de vida. Producen aumento de la prevalencia y requerimiento de apoyo social. Dice deterioro de la calidad de vida porque con estos síndromes geriátricos ya no tienen una vida normal como la llevamos comúnmente, sino que ya necesitan de tratamientos y necesitan apoyo porque muchas veces no pueden hacer ciertas actividades por sí mismos. El primer síndrome que les voy a hablar va a ser el síndrome de inmovilidad. Se define como la restricción generalmente involuntaria en la capacidad de transferirse y o desplazamiento de una persona a causa de problemas físicos funcionales o psicosociales. Estadísticamente se dice que afecta al 20% entre los mayores de 65 años y afecta al 50% de los adultos mayores de 75 años. También se dice que el 20% de los adultos mayores están confinados a su domicilio. ¿Qué quiere decir? Que están en una cierta restricción, que ellos solo se cohíben a salir al exterior de sus hogares, ya sea por decisión propia o por decisión de sus familiares o cuidadores. La etiología de la inmovilidad es multifactorial, incluyendo causas tan diversas como enfermedades osteoarticulares, patología como enfermedades cardiovascular, trastorno neuropsiquiátrico, obstáculos físicos, hospitalización, aislamiento, orden médica y fármacos cuyos efectos secundarios aumentan la fragilidad del anciano. Bueno, pues las consecuencias que puede tener el síndrome de inmovilidad son rigidez articular y contracturas musculares por el mismo, como consecuencia del mismo, de la misma inmovilidad que tiene pues el paciente. Debilidad muscular porque no se está en movilidad constante. Retención e incontinencia urinaria, estreñimiento, úlceras por presión, trombosis venosa, deshidratación, hipotermia, síndrome confusional, desnutrición, depresión, inestabilidad y caídas, incluso aislamiento social, entre otras. Prevención y tratamiento. Tenemos que el mejor tratamiento de este síndrome es la prevención. Debe instruirse al anciano
o a su cuidador para darles o brindarles conocimiento sobre la importancia de realizar ejercicio físico, siempre y cuando pues estos sean adaptados al paciente. Tenemos que también informar sobre los efectos secundarios que pueden tener ciertos medicamentos que el paciente esté pues consumiendo o que tenga medicados. También debemos de enseñar cómo y cuándo realizar cambios de posición. Debemos de instruir sobre los cuidados de la piel y debemos de dar, pues, dar a conocer sobre los recursos técnicos de movilización, como lo son los bastones y las andaderas. También tenemos el síndrome de inestabilidad y caídas. Bueno, pues la caída se define como la precipitación repentina al suelo, que se produce de forma involuntaria y que puede acompañarse o no de pérdida de la conciencia. Se dice que las caídas son la sexta causa de mortalidad en mayores de 75 años. La etiología de este síndrome es multifactorial también. Enfermedades osteoarticulares, cardiovascular, neuropsiquiátrica, causas intrínsecas como escaleras y efectos secundarios de ciertos fármacos. Los fármacos que pueden tender a que te caigas, que puede tener ciertos efectos que puede propiciar que te caigas, son los narcóticos, hipnóticos, vasodilatadores, diuréticos, antidepresivos, entre otros. Los factores de riesgo más importantes para su aparición: debilidad muscular, alteraciones de la marcha y el equilibrio, deterioro de las funciones mentales, deterioro en la actividad de la vida diaria y la polimedicación de los fármacos que mencioné anteriormente. Podría ser un ejemplo. El síndrome de inestabilidad y caídas pues las consecuencias del síndrome de inestabilidad de caídas se puede clasificar en dos: en consecuencias inmediatas y en consecuencias tardías. En las consecuencias inmediatas tenemos las lesiones menores en partes blandas y fracturas, como lo son las más frecuentes, que son las de cadera, fémur, húmero, muñeca y costillas. La dificultad para levantarse se produce en un 50% de los casos y el 10% permanece en el suelo por más de una hora. Esto es en las consecuencias inmediatas. En las consecuencias tardías tenemos que la limitación funcional que puede llevar a la inmovilidad con todas sus complicaciones y síndrome poscaída caracterizado por la falta de confianza del paciente, que quiere decir que de acuerdo a la caída que el paciente sufrió o padeció, esto puede repercutir en él emocionalmente, ya que él no va a sentir la misma confianza para realizar la actividad que estaba realizando al momento que sufrió la caída, o bien le va a dar
miedo o temor pasar por ese mismo lugar por donde le sucedió pues la caída. Tratamiento y prevención. Remediar las consecuencias agudas que derivan de la caída y las enfermedades subyacentes. Y prevenir la caída sin limitar la movilidad de la independencia y las actividades de la vida diaria. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a instruir al paciente y le vamos a enseñar qué enfermedades y qué medicamentos pueden provocar las caídas. Puedes instruirle a que use gafas si él las requiere. Instruirle a que use el calzado adecuado. Instruir a que no utilice, o más bien recomendar que no utilice prendas largas como pantalones largos o faldas muy largas, ya que podría ser un factor de riesgo para que se caiga. Recomendarle que haga ejercicio físico y que para levantarse ya sea de la cama o de la silla se tome el tiempo que él o ella necesiten. Incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria se define como la pérdida involuntaria de orina, que es objetivamente demostrable y que construye un problema social e higiénico. Estadísticamente, el 25% de la población mayor de 65 años padece de incontinencia urinaria. Se dice que esto sucede más en las mujeres, ya que hay quienes son madres y han tenido embarazos múltiples y pues partos vaginales. Su etiología es multifactorial. Esta se puede dividir en aguda y pasajera. En la etiología aguda incluyen las lesiones medulares, debilidad del suelo pélvico, incompetencia del esfínter uretral, vejiga acontráctil, hipertrofia prostática, deterioro cognitivo u otras causas funcionales pueden generar una incontinencia más o menos persistente. En la etiología pasajera tenemos las infecciones genitourinarias, delirio u otros estados confusionales, determinados tratamientos farmacológicos, alteraciones psicológicas, movilidad limitada o impactación fecal. Las consecuencias de la incontinencia urinaria pues serían infecciones, depresión, úlceras cutáneas y soledad y aislamiento. La soledad y el aislamiento viene de lo mismo del paciente, puede llegar a sentir vergüenza, incomodidad y puede decidir no socializar por miedo pues a que le suceda entre la gente o que alcancen al percibir el olor o algo así. Como prevención y tratamiento, pues incluye diversas opciones terapéuticas, como son ejercicios para fortalecer las musculaturas del suelo pélvico, farmacoterapia y procedimientos quirúrgicos. También, aquí también podría usarse como tratamiento, pues, recomendar actividad física regular, evitar el estreñimiento, iluminación adecuada y fácil acceso al baño, ya que muchas veces pues los pacientes son muy mayores, batallan para levantarse y todo esto se le agrega que no haya una buena iluminación para levantarse
y que esté muy retirado del baño, pues puede que no llegue, ¿no?, el paciente al baño. También se puede evitar, si es posible, el consumo o el empleo de hipnóticos, sedantes y diuréticos, ¿no? Y pues también los adiestramientos para los ejercicios pélvicos. Deterioro cognitivo. Pérdida o reducción temporal o permanente de varias funciones mentales superiores en personas que las conservaban intactas previamente. Ese es el concepto, ¿no? Su etiología es compleja. Infecciones agudas, enfermedades cardiovasculares, alteraciones neuropsiquiátricas, hidroelectrolíticas y metabólicas, retención urinaria, impactación fetal, inmovilidad y fármacos. Deterioro cognitivo, bueno, pues las consecuencias son ansiedad, depresión, insomnio, caídas, inmovilidad, incontinencia, riesgo aumentado de infecciones, aislamiento social, dependencia para las actividades de la vida diaria, cambios de carácter, alteraciones conductuales, desnutrición, sobrecarga para el cuidado elevado, consumo de recursos sociosanitarios e institucionalización. Como prevención y tratamiento, bueno, pues tenemos que requiere de terapia ocupacional, psicofármacos como lo son los antidepresivos, los ansiolíticos, los inhibidores de la colinesterasa, entre otros. Y también debemos de agregar talleres de memoria. Y eso fue todo de mi parte. Gracias.